Vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer un repaso del tema de fórmulas y los tipos de referencias. Bueno, me alegra mucho que la asistencia esté nutrida, por lo que asumo que hay muchas personas que están asistiendo por primera vez. Entonces, para las personas que asisten por primera vez, los invitamos, y para todos, ¿no? Llenar la asistencia que nos va a estar compartiendo Jonathan por el chat. La idea es que si ustedes diligencian esta asistencia, eh, a vuelta de correo les van a enviar información acerca de la biblioteca, van a recibir el link de la grabación de la sesión de hoy y asimismo pues podrán ver cuando les compartan dicha información, podrán ver el listado de todas las capacitaciones que se dan en la biblioteca, incluidas las demás sesiones de Microsoft Excel que hemos visto hasta el momento. Ya van 9 sesiones. Hoy pasamos a la sesión número 10. El día de hoy vamos a trabajar, como les comentaba, un repaso a lo que es el tema de las fórmulas y los tipos de referencias que se manejan en Excel. Es un tema clave para poder avanzar con los temas que vamos a ver en las próximas sesiones. Bien, entonces para ello vamos a recordar inicialmente algo que es muy importante a la hora de realizar las fórmulas en Excel. ¿Y qué es lo que vamos a recordar? Vamos a recordar que nosotros podemos tener mm, una forma de hacer los cálculos, un orden de hacer los cálculos. Y digamos que para comprobar una pequeña comprobación de qué tanto conocen ustedes sobre este tema y si ya tuvieron conmigo alguna sesión anterior, pues lo van a recordar. Les voy a plantear aquí una operación sencilla que me gusta poner siempre a la hora de validar sus conocimientos, que es esta. Les voy a proponer una operación matemática y esta operación matemática me interesa que la resuelvan mentalmente o en una hojita de papel y luego por el chat nos cuenten cuánto les da esa operación y ya vamos a validar si quedó bien la operación o no. Entonces, esta operación matemática que les acabo aquí de plantear, a ver cuánto les da por el chat. Bueno, aquí voy a anotar las posibles respuestas que me dan a la pregunta que les planteo. Entonces, alguien plantea que 9, algunos plantean que 9, veo que 7, plantean 1. Hay varias. Creo que más de uno, alguien plantea 0.18. Me encanta que participen porque de esa forma estamos viendo eh, que les interesa poner en práctica estos conocimientos. Muy bien, entonces resulta que lo primero que debemos saber, veo que siguen predominando respuestas de 9, de 9, de 7. Bien, lo primero que debemos saber a la hora de hacer una operación matemática, una operación, un cálculo en Excel, es la prioridad de los operadores. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se hace una operación matemática no se resuelve en el orden que nosotros estemos viendo que se escribió, sino tiene una forma en que se resuelven las operaciones. Se resuelven de izquierda a derecha y teniendo en cuenta la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? En primer lugar, se debe resolver lo que aparezca. Voy a mencionar las operaciones básicas porque también se podría incluir la potenciación, se podría incluir también la raíz cuadrada, pero vamos a enfocarnos en algo que también se llama el módulo, pero vamos a enfocarnos en suma, resta, multiplicación y división. Entonces, lo primero que se resuelve en una operación son los paréntesis, si llegan a ver. Lo segundo que se resuelve es la multiplicación o la división. Luego se resuelve lo que es la suma o la resta. Bien, teniendo en cuenta estos operadores básicos, entonces en el ejercicio que les planteo, veamos cómo se desarrollaría entonces.
Según esa prioridad que les estoy planteando, lo primero que se debe resolver en este ejercicio de lo que se encuentra de izquierda a derecha, ¿qué es? No es la suma. Vemos que la suma o la resta es lo último que se hace. Lo primero que encontramos es una división. Eso es lo primero que se encuentra. Entonces, como lo primero que encuentro es una división, es lo primero que voy a resolver. Así que 2 sobre 2, ¿cuánto me va a dar? 1. Y ya resolvimos la primera parte. Voy a resolver paso a paso, pues, para que interioricen ese tema. Bueno, ahora, en esta nuevo planteamiento, en esta nueva fórmula, ¿qué es lo primero que se resuelve? Lo primero que se resuelve es la multiplicación. No se les olvide que miramos siempre la prioridad. No había paréntesis, por lo tanto no los tuve en cuenta. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos va a dar la operación? Nos va a dar 3. 3 por 1, 3. Y pues finalmente aquí vemos que ya lo que nos queda es una suma, entonces ya podemos sumar 2, 4 y 3, 7. Así que muy bien, felicitaciones a quienes dijeron que la respuesta era 7. De esa forma es que se deben resolver las operaciones. Nosotros dejamos que Excel solito resuelva y él siempre va a tener en cuenta la prioridad a la hora de resolver las operaciones. Así que es un tema que deben tener en cuenta para cuando planteen sus fórmulas. Les voy a proponer otro ejercicio a ver eh, qué tanto captaron la idea de la prioridad de los operadores. Entonces, les voy a plantear empleando los mismos datos. Aquí para quienes llegan por primera vez, si ya tenían idea de Excel, aquí lo que estoy haciendo es cuando le doy doble clic aquí en esta partecita que se llama la cinta de opciones, vemos que se oculta la cinta de opciones, cada uno de los grupos de opciones, los botones. Eso es lo que estoy haciendo cuando le doy aquí doble clic. Bien, y acá si le doy doble clic al encabezado de las columnas, pues se va a ampliar el ancho. Esos temitas de cómo se llama cada una de las partes de Excel lo vimos en las sesiones anteriores, así que la invitación no se les olvide llenar la asistencia para que encuentren las grabaciones y vean los nombres de la cinta de opciones, los grupos de opciones, el lanzador de cuadro de diálogo, el encabezado de las columnas, el encabezado de las filas, las etiquetas, etcétera, formas de seleccionar, pero hoy nos vamos a enfocar en las fórmulas y funciones. Bueno, te voy a hacer fórmulas y tipos de referencias, perdón. Voy a hacer una pequeña modificación a este ejercicio, a ver qué tanto cambia. Voy a abrir un paréntesis aquí, lo voy a cerrar aquí, y después de eso voy a abrir un paréntesis aquí y lo voy a cerrar aquí. Entonces, nuevamente, mentalmente o en una hojita de papel, lo hacen y luego por el chat me cuentan cuánto les da esta operación. Bueno, me está diciendo Andrea Paola que no escucha. Entonces, por lo tanto, no va a escuchar mis indicaciones. Jonathan, ¿será que me puede hacer el favor y le escribe a la persona que nos indica, a ver, por el chat para que, puede ser directo, para que verifique las conexiones, porque los demás sí me están escuchando porque veo que me están respondiendo la pregunta. Entonces, bueno, voy a borrar estas respuestas y veo que las respuestas que están escribiendo es 12, es 9, se volvió a dar 9, está dando 1. No se les olvide que en este caso la respuesta correcta fue el 7. Son los mismos números, lo único que cambió fue los paréntesis. Bueno, hay una respuesta distinta, veo que también me dan un 7. Listo, entonces predominan el 12, predominan el 7. Bueno, esos son los números de respuesta. Entonces vamos a comprobar. Ahora, entonces, siguiendo la prioridad de los operadores, analizando de izquierda a derecha, lo primero que se resuelve, ¿qué es? Son los paréntesis. ¿Y cuál paréntesis? El más interno. Así que el primer paréntesis que vamos a resolver es esto que está acá, dentro de este paréntesis. Entonces vamos a destacarlo porque es lo primero que se resuelve. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuánto nos daría esa operación. Entonces, teniendo en cuenta eso, 2 más 2 me daría
¿Cuánto? 4. Desaparece el paréntesis. Y ahora la prioridad dentro de ese paréntesis, la prioridad es esta división. Entonces, ¿cuánto nos dará esa división? Así que el siguiente paso es resolver la división. Ver aquí un espacio para representar que hicimos esa partecita, listo. Bien, entonces esa división nos da 4 sobre 2, nos va a dar un 2. Bien, en este nuevo paso, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es resolver el paréntesis. Entonces lo vamos a destacar. En este nuevo paso, entonces, 2 por 2, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 4. Voy a poner aquí el 4. Vamos a borrar lo que está en rojo. Y ya lo único que nos queda es la multiplicación. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 12. Así que felicitaciones a quienes encontraron, a quienes dieron con la respuesta 12. Significa que tienen claro cómo se maneja la prioridad de los operadores en Excel. O bueno, realmente no es en Excel, sino esa prioridad de los operadores se maneja hace muchísimo tiempo, antes de que existieran las computadoras como las conocemos hoy en día. Eso nació con las matemáticas, esta prioridad de los operadores. Entonces, no es nada nuevo, sino es algo que de pronto a veces no tenemos en cuenta. Así que la invitación es para quienes fallaron las respuestas a que no se desanimen y que sigan practicando para poder interiorizar cuál es la prioridad de los operadores. Si esto yo lo resolviera en Excel directamente, pues aquí, si lo quiero comprobar, en Excel, cuando se plantea una operación, se comienza con igual, se coloca el primer valor, luego se coloca el operador, el siguiente valor, el operador, siguiente valor, en este caso sigue dividido entre 2, y esto lo multipliqué por 3. Al presionar Enter, vemos que efectivamente me dio 7. Esta es una fórmula donde tenemos por ahora solamente constantes. Y estos datos que tengo acá arriba los voy a copiar. Entonces, ¿qué hice? Le doy doble clic a la celda. Voy a copiar sin esta comillita. Esta comillita que ustedes están viendo es para que Excel interprete todo lo que está a la derecha como un texto y no me haga el cálculo. Voy a copiar eso con control C. Me ubico acá debajo. Doble clic puede ser. Control V para pegar lo que copié. Presionamos Enter y vemos que efectivamente me da 12, es decir, que el ejercicio lo tenía bien desarrollado. Vamos acá verde y coloquemos acá de color verde. Listo, entonces ya que recordamos cuál es la prioridad de los operadores, ahora vamos a recordar cómo se hacen los cálculos en Excel. Ya acabamos de recordar que se puede colocar igual y después siguen las constantes en el caso de que se requieran, y los operadores, en este caso como suma, división y multiplicación. Bueno, un favor, Jonathan, si nos podríamos comentar por el chat para las personas que dicen que no escuchan. Ah, bueno, Laura nos está colaborando, muchas gracias. Bien, entonces, para hacer una operación, ¿qué vamos a hacer? Para hacer un cálculo en Excel. Entonces aquí voy a plantear unos pequeños datos, una nómina sencillita. En las sesiones anteriores vimos una factura, aquí veamos hoy una nómina sencillita, no muy compleja para recordar el tema. Voy a colocar algunos nombres, coloquemos aquí, por ejemplo, Teresa Ramírez. Recordemos que les enseñé que para pasarnos a la celda de al lado se presiona la tecla tabulador, no la flechita. Digamos que ella gana 1.500.000. Voy a presionar tabulador, supongamos que este mes ella trabajó, o digamos que es el mes de julio, trabajó 28 días, y aquí presiono Enter para que pase al siguiente renglón. Ahora voy a poner Juan eh, Pérez, tabulador. A Juan Pérez vamos a ponerle 5 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Presiono tabulador, me quedo en 500.000. Bueno, no importa, ya vemos, recordamos cómo se corría. Supongamos que trabajó 30 días, Enter. Coloquemos aquí a Juana Tello. Digamos que Juana Tello gana 6.500.000, 1, 2, 3,
tabulador y trabajo 15 días, Enter. Entonces, recordando cuando les expliqué que con la tecla Tab se pasaba a la derecha para ingresar la información y también en esa sesión les comentaba que la tecla tabulador, ¿cuál es? La tecla tabulador es esta. Esa es la forma correcta de ingresar la información en Excel, con tabulador y después para pasar al siguiente renglón, pues se presiona Enter. Cuando lo hacen con flechitas, el comportamiento es distinto. Si lo llegan a hacer con estas flechitas, el comportamiento es distinto. Entonces, si yo trabajo como digitador, me conviene utilizar mucho el Tab y utilizar el Enter. Porque, ¿qué pasó? Como vimos aquí al presionar Tab, 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 presiono Enter, él me comienza en el siguiente renglón. Aquí, si presionara flechitas, voy a presionar flechita, 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 y presiono Enter, vemos que se pasa en el lugar inmediatamente debajo. Entonces, lo ideal es el tabulador, que eso también lo vimos en su sesión correspondiente. El ancho de la columna de los nombres no lo permite mostrar, así que me ubico en medio de A y B, le doy doble clic para poder ver los datos. Y coloquemos a Jorge Bueno. Y Jorge Bueno, digamos que gana 1.300.000. 1, 2, 3. Listo. Recordemos que les había enseñado que si selecciono estos datos, si veníamos aquí a poner formato moneda, veíamos el valor separado por miles. Aquí me doy cuenta que Juan Pérez me quedó en 500.000, no en 5 millones. Le doy doble clic a la celda, le agrego el 0, presiono Enter. Bien, aquí me faltó ponerle los días, digamos que trabajó 16 días y presionamos Enter. Bueno, ahora sí, recordando cómo se hacía una fórmula. Entonces, en su momento les enseñé que para hacer una fórmula se escribe el igual. Sin embargo, que también antes de hacer la fórmula, pues debo tener claro el cálculo que voy a hacer. Entonces, previamente, debo tener claro, voy a insertar aquí una fila para acá, explicar que previamente yo debo tener claro que para calcular el día de trabajo de una persona se toma el salario básico, el salario, y se divide entre 30. Si no sé eso, pues no voy a poder construir la fórmula. Entonces, lo mínimo que debo saber es eso a la hora de crear fórmulas, saber cómo se realizan. Si no lo sé, pues no voy a poder obtener un cálculo. Como ya sé eso, aquí le coloqué esta comillita para que al darle enter no me dé error, porque eso no era una fórmula. Eso es, no es una fórmula que entiende Excel, sino es una fórmula que yo entiendo. Entonces la comillita me dice que lo tome como texto. Ahora sí, el valor del día. Entonces en su momento les enseñé que presiono igual. Después de eso escribo la celda donde está el salario básico. ¿En qué celda está? Vemos que está en la columna B, en la fila 10, es decir, está en B10, el primer salario, y vemos que ahí me lo señala. Y luego pongo dividido entre 30. 30 es una constante, así que simplemente la escribo y presiono Enter. Y ya me calculó que esa persona gana 50.000 pesos diario. Si lo quisiera repetir, pues para practicar igual, ya si quisiera podría señalar la celda en lugar de escribirlo. Entonces señalo la celda y vemos que él me escribió directamente B11 dividido entre 30, Enter. Hagamos las otras dos señalando dividido entre 30 y la última la voy a escribir que es B13 dividido entre 30. Pero obviamente si son muchas personas, pues voy a perder el tiempo porque si son 500 personas me voy a demorar muchísimo haciéndolo uno por uno. Entonces, por lo menos debo hacer bien el primero y ya recordamos cómo se hacía para los demás. Lo mismo para los días laborados, el valor de los días laborados. Te vamos a pagar 28 días, entonces veamos cuánto se gana por esos 28 días. ¿Qué debo saber? Debo saber lo siguiente, que para calcular el valor de los días laborados, debo hacer una multiplicación que es ¿cuál? Al valor del día, puede ser en ese orden, al valor del día, lo multiplico por el número de días laborados. Entonces, si sé eso previamente, puedo construir la fórmula. Entonces, aquí quedaría igual, señalo lo que vale un día, luego le digo multiplíquelo por el valor de los días trabajados. Listo, entonces, si queremos hacer todo lo demás hacia abajo,
también en su momento les enseñé que ustedes se ubican. Voy aquí a hacerle un zoom para explicar. Este zoom que estoy haciendo acá, fíjense ustedes cómo se me agranda la pantalla. ¿Cómo estoy haciendo ese zoom aquí rápidamente? Ese zoom lo estoy haciendo de la siguiente forma. Eh, Acá con la ayuda de el teclado, estoy oprimiendo, estoy con esta ruedita hacia arriba o hacia abajo para hacer el zoom, pero a eso le adiciono presionar la tecla control. Entonces la tecla control es esta. Entonces cuando yo presiono control sostenido y muevo la ruedita hacia arriba o hacia abajo, se hace un zoom. Entonces aquí en estos momentos la ruedita va hacia arriba, estoy haciendo zoom. Bien, entonces en su momento les enseñé que cuando queremos hacer un autollenado o completar las fórmulas hacia abajo o hacer una serie, nos ubicamos aquí en la parte inferior derecha de la celda y cuando aparezca ese más que pequeñito que se vio ahí, hago un clic sostenido y lo arrastro. Soltamos el clic y automáticamente se hicieron las demás fórmulas. No tuve que pensarlas, sino simplemente de esa forma. O también podemos hacer esto. Me ubico en la esquinita de igual forma y en lugar de hacer clic sostenido, porque posiblemente son muchísimos datos, entonces, ¿qué hacemos acá? Presiono doble clic y al presionar doble clic, miren lo que pasa. Ya salió el resto. Es decir, aquí como son poquitos datos es fácil, pero ¿qué pasa cuando son 300 datos? Debo saber claramente, voy a borrar esto nuevamente, debo saber claramente que me paro aquí en la esquinita y le doy doble clic. Y así no tuve que hacer un clic sostenido porque uno se confunde, uno se pierde. Bien. Las fórmulas, aparte de construirlas, voy a repetir esta para explicar algo más. Entonces, ya hice la fórmula escribiéndola, que fue igual y con el teclado la escribí. Ya hice la fórmula dando igual y haciéndole clic a las celdas correspondientes. También podríamos hacer la fórmula con igual y utilizando ahora sí las flechitas del teclado. Flechita a la izquierda, elijo el valor del día. Escribo por flechita a la izquierda, escojo los días trabajados y presiono Enter. Listo, esas son las tres formas de construir una fórmula en Excel. Entonces, una fórmula es un cálculo y para poder elaborar ese cálculo debo saber previamente cómo se realiza la operación. Si no sabía cómo se calculaba el valor de un día, debo preguntar cómo se hace. Si no sabía cómo se calcula el valor de los días laborados, debo preguntar y así podré construir la fórmula. Nosotros podemos construir cualquier fórmula, así no la dominemos, por así decirlo. Desde que nos den esta explicación, lo podemos construir fácilmente. En mi caso, en mi trabajo me pasa eso. Mi jefe es especialista en valoración de activos y a veces necesita elaborar fórmulas. Él solamente con escribirles de esta forma, yo se las interpreto y las traduzco. No tengo que ser experto en esos temas. Bien, esa es la forma básica como se construye una fórmula. Resulta que mm, se nos presenta algo en especial cuando realizamos cálculos. Entonces les voy a plantear otro ejercicio. Entonces hasta aquí nuestras fórmulas funcionaron sin ningún problema. Les voy a plantear otra situación. Aquí tengo unos vendedores. Voy a copiar estos mismos vendedores. Y estos mismos vendedores que están aquí, control C, me paro aquí en comisiones, me paro en la celdita, presiono Enter y ya se pegó. Listo, supongamos que estos vendedores tienen unas ventas. Y voy a escribir aquí. Supongamos que Teresa me vendió 25 millones de pesos el mes pasado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juan Pérez vendió 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juan Tello vendió 17 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahí me equivoqué. Entonces recordemos que le doy doble clic a la celda, le agrego un 0 para que me dé 17. Y por último, Jorge Bueno, digamos que vendió 9 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces aquí las damas fueron las mejores vendedoras. Puedo seleccionar, darle aquí el formato de miles, pues para que vea que me quedó bien escrito. Perfecto. Y les vamos a pagar una comisión de ventas. Supongamos que la empresa dice, no, es que le vamos a pagar una comisión de venta del 5%. Entonces, pongamos aquí porcentaje de comisión. Y aquí voy a ponerle 5%.
Bueno, vamos a darle aquí el formato porcentaje. Listo, ya estoy viendo. ¿Qué puede suceder? Y como les digo, pueden hacer aquí 1000 personas, 300 personas. De pronto alguien dice, ah, listo, entonces yo hago la fórmula así, escribo igual, señalo la celda de las ventas y como aprendí que para pasar, averiguar el valor de un día dividido entre 30, entonces digo, ah, bueno, pues empleo una constante. Lo multiplico por, escribo el 5 y luego escribo el por ciento. El 5% se escribe con la tecla Shift. No se les olvide, voy a presionar Escape para recordar cuál era la tecla Shift. La tecla Shift es la que en su teclado aparece acá. Este es el Shift. ¿Y por qué presionábamos el Shift? En este caso, porque si presiono la tecla el 5 solito, me pone el 5%. Y el Shift es para que me active la segunda función de la tecla, que es el porcentaje. Entonces, así fue como escribí el porcentaje. Entonces, nuevamente, igual, señalo la celda de la venta, por, escribo 5, Shift, por ciento, presiono Enter, y dicen, ah, listo, 1.250.000. Me ubico acá en la esquinita, así como les enseñé, venga, hago el zoom, no se les olvide, voy a oprimir aquí Control, ruedita, listo, ya hice el zoom. Resulta que acá, bueno, me voy a hacer izquierda, resulta que acá, entonces les había enseñado, me paro en la esquinita, cuando aparezca el más le doy doble clic y listo, quedaron todas las comisiones calculadas. Si tenía 200 personas, pues quedaron ahí los cálculos para las 200 personas. Pero resulta que mi jefe me dice, oiga Nelson, realmente la comisión que le íbamos a pagar a las personas no era del 5%, sino era una comisión del 6.5%. Bueno, y hago otra aclaración. Eh, ¿Cómo se escribe los números cuando son con decimales? Llega y me dice mi jefe, es que es el 6.5%. Entonces yo escribo 6.5 y presiono Enter. Y resulta que en una sesión de Excel yo les expliqué que esto que quedó aquí quedó mal escrito. ¿Por qué quedó mal escrito? Porque yo les enseñé que cuando queda los números, les expliqué en la sesión correspondiente que los números siempre quedan a la derecha y los textos quedan a la izquierda, cuando la hoja de cálculo no tiene ningún formato. ¿Y aquí qué sucedió? Este número se fue a la izquierda. ¿Por qué se fue a la izquierda? Porque resulta que así no se escribe el decimal en mi computador, porque pueda que en otros computadores el decimal sí sea ese. Todo depende de la configuración de Windows, la configuración regional. Aquí en Colombia usualmente es con coma. Bueno, algunos contadores lo ponen con punto. En México posiblemente lo pongan es con punto. Entonces, según la configuración regional. Así que, ¿cómo hago para saber que me quedó bien el decimal? ¿Cómo no hago para no preocuparme si escribo bien o no los decimales? Usando el teclado numérico y usando este punto del teclado numérico. Si uso esta tecla identifica cuál es la configuración regional del equipo. Entonces, si presiono esta tecla, pueda que me ponga punto o pueda que me ponga coma, según esté configurado mi equipo. Entonces, voy a repetir según la explicación que les acabo de hacer. Por este número, le voy a escribir 6.5 y el punto que utilicé fue el del teclado numérico y fíjense que me identificó que el decimal era una coma. Aquí me está mostrando 7% porque me redondeó, entonces me ubico acá en la ficha, en el grupo número y aumento los decimales para que me muestre el 6.5 y ahora sí puedo ver el dato. Entonces mi jefe me dijo, listo, era el 6.5 y aquí ¿qué pasó? Me toca volver a repetir la fórmula y entonces digamos que uno dice, ah, listo, pongo 6.5%, le doy doble clic y mi jefe vuelve y me dice, no, corrija, entonces estoy perdiendo el tiempo. Así que, ¿cuál es la forma correcta de hacer esta operación? Si yo tengo el porcentaje en una celda escrito, pues voy a utilizar esa celda. Ese va a ser mi parámetro. No lo pongo como constante. Aquí en la nómina que hicimos, aquí en el valor del día, sí lo dejo como constante porque siempre, siempre va a ser 30 los días del mes. Bueno, es claro que hay días del mes que hay 28, hay días del mes que puede que sean 29, 31, pero se estandarizó en 30 para calcular el valor de un día de trabajo. Por lo tanto, aquí en las comisiones, entonces, no utilizo una constante como fue el 30, que siempre va a ser constante, sino que utilizo es que, le digo,
a Teresa o tomo las ventas, señalo las ventas y lo multiplico por la comisión. Y apenas elijo la comisión y presiono Enter, perfecto, ya me funcionó. Entonces, todo contento, me ubico acá en la parte inferior derecha y le doy doble clic para que me haga los demás. ¿Y qué pasó? Me falló el ejercicio. Ya no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Porque resulta que cuando hacemos fórmulas en Excel, debemos conocer algo que se llama ¿qué? Lo que puse acá arriba en el título. Tipos de referencias. Hay varios tipos de referencias que se manejan en las fórmulas y estas flechitas hacen alusión a eso. Según como yo haga el autollenado, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha, esos tipos de referencias se van a comportar de una forma diferente. Entonces, veamos en Excel, bueno, veámoslo aquí donde estamos. Veamos en Excel ese temita de los tipos de referencias. Y para poderlo explicar, me voy a devolver a la nómina sencilla que hicimos. Vámonos a mirar aquí los días laborados y se van a fijar ustedes en lo siguiente. La primera celda fue que de 10 por C10. Yo hice esa fórmula y cuando es el autollenado, en la siguiente celda aquí le estoy dando doble clic. Apenas le doy doble clic, vemos que dice de 11 por C11. Apenas le doy doble clic aquí, de 12 por C12. Y apenas le doy doble clic aquí, de 13 por C13. Es decir, la D se mantuvo porque la D es el salario, el valor del día, y la C se mantuvo, que la C de los días trabajados. Lo que cambió fue el número. Y aquí ya tengo un primer tipo de referencia. Esa referencia se llama referencia relativa. ¿Qué es algo relativo? Algo que puede cambiar, ¿sí? Es relativo a, en este caso, la posición a la que se encuentra. Aquí es relativo este número. La fila 10, estoy en la fila 10, entonces esas referencias son relativas. Al hacer la comisión, ¿qué sucedió? También se manejan referencias relativas. Tomó el B10, que es perfecto, lo que vendió Teresa, por B7, que es perfecto, que es la comisión. Bien, voy a presionar Escape y le doy doble clic a la siguiente celda. En la siguiente celda, perfecto, me tomó las ventas de Juan Pérez, pero como es relativa, entonces, fíjense que en lo relativo, ¿qué pasa? En lo relativo, el 10 se va a convertir en 11, el 7 se va a convertir en 8. Le doy doble clic aquí, el 10 se convirtió en 11, el 7 se convirtió en 8. Por lo tanto, en esta, el 11 se convirtió en 12 y aquí el 8 se convirtió en 9 y aquí en esta última, el 12 se convirtió en 13 y el 9 se convirtió en 10. ¿Cuál es el problema? Que aquí no me interesa que las dos referencias sean relativas. Me interesa que este 6,5 se mantenga siempre. Como me interesa que se mantenga siempre, porque vemos que no se está manteniendo, voy a activar algo aquí. Voy a irme hasta la ficha vista de Excel. Y en la ficha vista de Excel, a ver, aquí estoy viendo. Mentiras, es en fórmulas. Hay una opción aquí que dice mostrar fórmulas para que veamos cómo están construidas. Listo. Voy a volverme a la nómina. Voy a decirle mostrar fórmulas para la explicación que teníamos. Entonces, fíjense ustedes que aquí, lo que les decía, el 10 pasó a 11, el 11 al 12, el 12 al 13, y ese 10, 11, 12 y 13 aquí están haciendo referencia a la fila 10, a la fila 11, a la fila 12 y a la fila 13, que es donde están los valores, ¿no? Y les decía, estas son referencias relativas. Si me vengo a las comisiones, entonces, ¿qué pasó? Me tomó en la primera el 10 con el 7, en la segunda me tomó el 11 con el 8, y aquí el 8 no hay nada, por lo tanto no se paga comisión, me va a dar un error. Aquí en esta me tomó el 12 con el 9, entonces una cifra por una palabra es un error, y en esta última me tomó una cifra por otra cifra que es exagerada, por lo tanto no me va a dar el resultado. Así que por eso me falló este ejercicio. Entonces me toca borrar estas tres fórmulas y aquí no me sirve que las referencias, las dos sean relativas. Me interesa que se mantenga de acá, se mantenga el número 7. Así que, ¿qué hago? Me ubico antes del 7, escribo el signo pesos y al escribir el signo pesos le estoy diciendo mantenga siempre el 7.
Es como un freno, por así decirlo. No cambia el 7. Y vamos a probarlo. Presioné Enter, selecciono la celda, me ubico en la parte inferior derecha, le doy doble clic como el que les enseñé y perfecto. Vemos que se mantuvo, perdón, la operación sí funcionó. ¿Por qué sí funcionó? Si le doy doble clic aquí al 585, vemos que ¿qué? Se tomó el 7, se mantuvo el 7, donde está la comisión. La comisión está en B7. No le puse pesos a la B porque la B nunca va a cambiar cuando hago el autollenado verticalmente. Si ustedes conocen Bogotá y están, supongamos, en la calle 100 con 11, y ustedes bajan por la calle 100 hasta la 15, la calle 100 sigue siendo 100. La cuestión es que la 11 pasa a 12, la 12 pasa a 13, la 13 pasa a 14, etcétera. Bien, entonces vemos que se mantuvo el 7, por lo tanto sí me funcionó el ejercicio. Fíjense que apenas uno le da doble clic a una celda, él muestra cuáles son los valores que intervienen. Así que esto es fundamental a la hora de trabajar en Excel, conocer los tipos de referencias. Así que vamos a recordarlos. La sesión anterior vimos esto de los tipos de referencias, así que no se les olvide, quienes ingresaron por primera vez a la sesión de hoy, la invitación es a que diligencien la asistencia que nos está compartiendo John por el chat y a vuelta de correo recibirán el link de la grabación de la sesión de hoy y también el link donde están todas las capacitaciones que se dan en la biblioteca y dentro de esas capacitaciones están las 9 sesiones anteriores de Excel básico que hemos visto. Bien, entonces, aquí les acabo de explicar que uno utiliza el signo pesos ¿para qué? Para fijar, ¿qué? O la fila o la columna. Columna. Para eso se utiliza el signo pesos en las fórmulas, para fijar la fila o para fijar la columna. Vámonos con otro color. Fijar la fila o fijar la columna. Bien, en esta hojita vamos a analizar el comportamiento de una referencia si si tuviese o no el signo pesos. Entonces, parándome en esta celda, voy a suponer que dentro de una fórmula tengo una referencia que es la siguiente. Supongamos que tengo una referencia que es la J, la J7. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace el autollenado en esta dirección, hacia abajo? El autollenado no se les olvide que es pararse en la esquina y arrastrar. Aquí no voy a arrastrar porque esto no es una fórmula, ¿sí? Esto es una explicación que estoy haciendo. Entonces, normalmente si uno autollena hacia abajo, ¿qué va a pasar? El J7, ¿en qué se convierte? A ver, por chat, ¿quién me cuenta por el chat? Si el autollenado es hacia abajo, el J7, ¿en qué se convierte en la siguiente celda? Muy bien, felicitaciones que quienes escribieron J8, eso es. ¿Y en la siguiente qué quedaría? Si sigo autollenando hacia abajo. En el J8, ¿qué pasa? A J9. Perfecto. Luego el J9 pasa a J10. Listo. Eso es cuando se hace en esta dirección, hacia abajo, el autollenado. Ahora, si el autollenado es a la derecha, aquí en esta celda, ¿qué me quedaría? Un lugar a la derecha, ¿qué me queda? Después de la J, ¿qué letra sigue? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿no? Entonces, acuérdense que es la continuación. Hacia abajo que continúan los números. A la derecha que continúan las letras. Voy a cambiar la letra aquí para facilitar el análisis. La A. Entonces aquí era A, aquí era también A, aquí era A, porque cuando se hace el autollenado hacia abajo, la identificación de la columna no cambia, cambia es la fila. Ahora si es a la derecha, la ¿a qué pasa? A B. ¿Y queda B qué? B7. Aquí una vez a la derecha, la B ¿a qué pasa? A C. ¿Qué queda? C7. Es decir, esto que estoy aquí planteando es una referencia relativa.
Ese es un ejemplo de referencia relativa, lo que acabo de plantear acá. ¿Listo? Referencia relativa. Pongámoslo aquí entre un marquito. Y acá voy a colocarle un color a esto. Esa es una referencia relativa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Voy aquí a agregar una columna. Para ahorita, para pintar esto. Aquí control barra espaciadora también. Aquí estoy agregando columnas por teclado. Eso lo expliqué en su momento. La invitación es a que no se les olvide llenar las asistencias y a vuelta de correo ver la lista de las grabaciones. Aquí cuando vimos la nómina sencilla, eso fue lo que sucedió. Se convirtió el 10 en 11, el 11 en 12, el 12 en 13, es decir, fue una referencia relativa, y aquí lo mismo, 10, 11, 12, 13. Eso fue lo que sucedió al hacer el autollenado. Y cuando hicimos las comisiones, entonces me falló inicialmente, pero apenas le puse el signo pesos, si ustedes se dan cuenta, siguió relativo este 10, 11, 12, 13, pero este 7, el solo 7 quedó absoluto, porque vemos que se mantuvo. Por lo tanto, esta referencia que acabo de plantear aquí es una referencia relativa. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de A7 yo tuviese aquí A y le pongo el signo pesos antes del 7? Antes del 7. Al hacer el autollenado hacia abajo, ¿qué me quedaría aquí abajo? Debajo del A7, la referencia que se convertiría. Si esto fuese parte de una fórmula, acuérdense que esto no es una fórmula, esto es una explicación simplemente en Excel. Lo puedo haber montado en Word, lo puedo haber montado en PowerPoint. Entonces, la siguiente, ¿qué me va a quedar? Entonces, perfecto, a quienes me escribieron en el chat que quedaba a peso 7, porque eso es lo que está sucediendo. En la siguiente que me va a quedar a peso 7 y en la siguiente que me va a quedar a peso 7. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo a Excel es que el signo pesos, ¿qué sucede? Es el signo pesos me está fijando que el 7, por lo tanto hacia abajo siempre se va a mantener el 7. Ahora, si es una vez a la derecha, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a convertir en qué? A ver, por chat. Una vez a la derecha, ¿en qué se convierte? Entonces, quienes contestaron que se convierte en B pesos 7, muy bien. ¿Por qué? Porque hacia abajo, ¿qué cambian? Las filas. A la derecha, ¿qué cambian? Las columnas. Aquí, al poner el pesos al 7, no me va a cambiar el 7. Lo que va a cambiar es que la columna. O sea que en la siguiente me va a quedar C pesos 7. Bien. ¿Y esto qué tipo de referencia es? Esta es una referencia mixta. ¿Y por qué es mixta? Porque el 7 es absoluto, la A es relativa. Solamente fijé la fila, no fijé la columna. Ahora, en esta otra celda, eh, vamos a suponer que en esta otra celda tenemos esta situación. Pongo el pesos antes de la A. Si pongo el pesos antes de la A, estoy fijando la columna. Por lo tanto, aquí debajo, ¿qué quedaría? Mientras me escriben por el chat, voy a hacer lo mismo. Voy a pintar esto de amarillo y aquí voy a poner un marquito alrededor para eso. Listo. Ahora, si esto, acuérdense que aquí yo no estoy haciendo autollenados porque esto no son fórmulas. Esto no hace parte de fórmulas. Esto es una explicación que puedo haber hecho en PowerPoint, en cualquier otra herramienta, sino que se me ocurrió hacerla aquí en Excel. Así que no se les ocurra a ustedes, si lo están haciendo en Excel, hacer esos autollenados porque aquí no funciona. Esta es una explicación teórica. Bien, entonces de aquí hacia abajo, ¿en qué se convierte la 7? Entonces, muy bien por quienes escribieron pesos a 8. Muy bien. ¿Por qué? Porque está bien de escribir pesos. Aquí sería que pesos qué? Pesos a 9. Y aquí sería pesos qué? En la siguiente, ¿quién me dice? Pesos a 10. ¿Por qué razón? Fíjense que en este caso
aquí se mantiene la A y aquí también se mantiene la A. No hay diferencia en este caso y en este caso. ¿Por qué? Pues porque la columna nunca cambia hacia abajo. Lo que cambian son las filas. Entonces, de nada me sirvió aquí el signo pesos. Perdí el tiempo si una fórmula que yo autolleno hacia abajo le pongo el signo pesos. Ahora, si autolleno a la derecha, es distinto. ¿Listo? Es distinto. ¿Por qué? Porque si autolleno a la derecha, si autolleno a la derecha, aquí sí va a pasar algo. ¿Qué me queda en esta celda a la derecha? ¿Quién me dice? Entonces, muy bien para la persona que dice que a la derecha queda pesos a 7. Muy bien. Y una vez a la derecha, ¿qué va a pasar? Pesos a 7. ¿Por qué se mantuvo la a la derecha? Porque le puse signo pesos ¿a qué? A la A, no al 7. Entonces, cuando autolleno hacia abajo, me cambia la fila. Cuando autolleno hacia abajo, hacia la derecha, ya no va a cambiar la A, porque le dije que se mantuviera fija la A. Y alguien dice, ¿y entonces por qué no cambia el 7? Pues porque en filas, cuando uno autollena hacia la derecha, cuando uno autollena en filas, nunca cambian las filas. Hagan de cuenta lo que les decía. Ustedes están en la ciudad de Bogotá y van bajando por la 100. Alguien sabe que la 100 es la calle. Entonces, si ustedes van bajando por la calle 100, entre 11, entre la séptima y la 15, sigue siendo la calle 100. No, lo que cambian que son las carreras. Cuando uno va bajando por la calle 100, cambian las carreras. Y si me voy por la carrera 11, desde la 100 hacia el sur, ¿qué están cambiando? Las calles. Aquí es lo mismo. Cuando nosotros bajamos, aquí, cuando hago la autollenada hacia abajo, nunca cambian las letras. Hacia abajo nunca cambian las letras. Cambian son los números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos, la columna sigue siendo la misma columna. Fíjense que si le doy clic a la letra C, esto es la C. Y acuérdense que hay 1.048.576 celdas. Siempre sigue siendo la C. Bien. Y por último, entonces, esto que acabo de explicar acá también es una referencia mixta. ¿Por qué es una referencia mixta? Porque es absoluta la A y es relativa la fila. Absoluta la columna, relativa a la fila. Y también podríamos tener una situación en que dentro de una fórmula empleemos pesos a pesos 7. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué me va a quedar aquí abajo? ¿Alguna idea? ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces les voy a escribir. Va a quedar pesos, perdón, pesos, pesos a 7. Va a quedar igual. Y aquí abajo, ¿qué me va a quedar? Pesos a 7. Y debajo va a seguir exactamente igual. Y aquí a la derecha, ¿qué me va a quedar? Aquí a la derecha me va a quedar pesos a 7 y aquí a la derecha me va a quedar pesos a 7. ¿Y esta qué tipo de referencia sería? La referencia es absoluta. ¿Listo? Esos son los tipos de referencias que manejamos cuando trabajamos con fórmulas en Excel. El signo pesos fija la fila o la columna y la flechita me está indicando en qué sentido hago el autollenado. Esto es clave para poder hacer fórmulas en Excel. Bueno, como la asistencia hoy estuvo bastante nutrida, mm, imagino que muchos ingresaron por primera vez. Vamos a extender el repaso para la siguiente sesión, porque este tema es fundamental. ¿Están ustedes de acuerdo que continuemos con el repaso de estas fórmulas y tipos de referencias para la siguiente sesión? Bueno, la mayoría están de acuerdo que sí, perfecto. Entonces, hoy fue la parte uno del repaso. En la siguiente sesión, que va a ser en 15 días, va a ser la parte 2. Así que antes de continuar, nos quedan 4 minuticos de la sesión. Generalmente al final dejamos
los últimos 5 o 10 minutos para aclarar dudas. Así que si hay alguna pregunta de lo que he explicado hasta el momento, si alguien tiene dudas, entonces levanta la manito y Jonathan nos colabora activándole el micrófono si desea hablar y hacer una pregunta respecto al tema. Es importante que siempre pregunten, no importa si a ustedes consideran que la pregunta dicen, "Ah, es que es muy bobo lo que voy a preguntar". A veces eso que a uno le parece muy bobo es clave para poder hacer algo que quede bien hecho. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? Entonces, levante la manito para que el que quiera activar el micrófono y hablar al respecto, para que Jonathan nos apoye y les active el micrófono a la persona que quiera hablar. Creo que hay alguien con la manito levantada, Jonathan, me parece. Compañero, Bueno, ya le doy permisos para que reactive el micrófono. Listo. es Lisette. Listo, Lisette, ya puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, Lisette. Eh, Mira, yo vengo por primera vez porque no tenía como mucho conocimiento de estos cursos y pues porque no tenía tiempo, ahorita estoy en unas pequeñas vacaciones. Tengo dos dudas. La primera es, no sé cómo acceder a este contenido por la biblioteca del campus. Bueno, para acceder al contenido de todas las sesiones, em, lo primero es diligenciar la asistencia, pues para que te llegue el link Sí, con las grabaciones de todo. Y lo segundo, no sé si de pronto Jonathan tenga a mano ese link. Yo aquí no lo tengo ahorita a mano, pero es decir, a vuelta de correo les mandan el link de asistencia, perdón, les mandan el link de todas las grabaciones y en ese link, eh, ese link, bueno, aquí nos acaba de compartir Jonathan, entonces voy a copiar el enlace que Jonathan, bueno, mientras copio el enlace que Jonathan nos está compartiendo, eh, les voy a mostrar algo. Yo tengo un canal en YouTube donde también tengo una serie de explicaciones. Aquí pueden ver las listas y tengo una lista de temas básicos de Excel por si quieren ir a visitar el canal y eh, les voy a dar el canal en el chat por si quieren visitarlo. Ahí les ok, dejé perfecto. el link del canal Gracias. y Eh, eh, veamos también entonces el link que nos compartió Jonathan. Entonces, el de YouTube es mi canal y ahora lo que nos compartió Jonathan es... bueno, lo que nos compartió Jonathan es las capacitaciones que están programadas. Entonces aquí ustedes pueden ver que dentro de el próximo 23 viene la siguiente sesión de Excel. No sé si Jonathan tiene el link también donde están todas las capacitaciones que se han dado. Bueno, es que ese no lo tengo a mano, pero es un link donde, o no sé si acá está Jonathan. En principio creo que acá no están. Acá están solamente las sesiones cuando se van a tomar. Sí, Pero también ya busco el enlace y te lo envío. Vale, Ok, muchas gracias. perfecto. Gracias. La otra duda que yo tenía es la última referencia que usted dio, no la entendí muy bien. La referencia absoluta. Entonces la referencia absoluta, Por qué dato tiene que dar lo mismo? O sea, no porque si entiendo. tú te fijas, tiene pesos la A Sí, y tiene pesos la 7. Entonces, como la tiene pesos la siguiente. A y tiene pesos la 7, jamás va a cambiar, jamás va a cambiar esa referencia. ¿Sí? Y esto es clave para poder hacer ejercicios en Excel que nos ahorra mucho tiempo. ¿Sí? Y eso es también para los otros signos, no solamente son para pesos. Digamos que este signo se lo inventaron en Microsoft para fijar
pero pudo haber sido otro símbolo, pero el símbolo que fija es el símbolo, yo les digo el signo peso, alguien dirá, ese es el símbolo del dólar, ¿sí? Es un símbolo que representa la moneda, pero digamos que en este caso, este signo, para este caso, no representa moneda, sino representa fijar la fila o la columna a la Mm, cual se le anteponga. ¿Listo? Entonces, ok. este es el símbolo para fijar la fila o la columna. Y en la siguiente sesión que les dije que vamos a continuar con el de repaso, en esa sesión, pues en esa sesión vamos a ver unos ejercicios donde vamos a tener que aplicar o referencias relativas, o referencia mixta, o referencia mixta, o referencia absoluta, o todo al tiempo, relativa, mixta y absoluta. Porque este tema es fundamental. Si nosotros manejamos Excel, este tema es clave porque les cuento que me ahorra trabajo. Si no sé esto, me toca, si me ponen muchos datos y no sé cuándo se fija y cuándo no, es posible que me toque hacer manualmente cada fórmula. Mientras que en este caso, como aquí en el ejemplo que les conté, fíjense que la comisión la voy a cambiar, voy a poner el 4%. Ya se me actualizaron los cálculos. Me ahorré trabajo. Aquí la comisión es el 6%. Me ahorro trabajo. Si no supiera eso, me tengo que corregir esta fórmula. Y si hubiesen más cálculos que dependieran de esa celda, me tocaría corrigir una por una. Aquí no tuve que hacerlo porque ya sabía que aquí en este ejercicio empleaba una referencia mixta y una referencia relativa. Entonces, en la segunda parte del repaso que vamos a ver dentro de 15 días, pues vamos a aclarar ese tema. Bueno, entonces, ¿alguna otra inquietud? No se les olvide visitar mi canal, aprenderexcel.com. Buenas noches, profesor. ¿Me ¿Sí, escucha? señor? ¿Sí, señor? ¿Lo escuchó? Bueno, ya no lo escucho. David, creo que David iba a hablar. ¿Qué nos iba a decir David? Sí, profe, ¿habrá posteriormente cursos más avanzados de Excel? ¿Este curso hasta dónde llega en los temas de Excel? ¿Y la universidad tiene electivas o algo más para llegar más a temas más profundos, más avanzados? Pues la idea es sí continuar con temas más avanzados. Comenzamos con el básico. Digamos, si quiere mirar las grabaciones de años anteriores, alcanzamos a llegar a un intermedio con temas avanzados también. Pero sí, la idea es continuar con un intermedio, con un avanzado. Y pues digamos Ok. que otras dudas, pues la invitación sería también que se comunicara con el correo de la biblioteca. No sé si Jonathan tiene a la mano el correo de la biblioteca para que nos lo Sí, compartan en... compañero, y también recordarles que hay un Teams de biblioteca en el cual los estudiantes pueden hacer sus sugerencias y preguntar si tienen alguna inquietud sobre alguna base de datos o algo en particular. Entonces, para recordarles que pueden usar estos medios para contactarse con nosotros y de esta manera poder solucionar dudas, inquietudes que tengan acerca del tema en cuanto a la e-biblioteca y su catálogo. Para poder usar el Teams y el Excel que nos provee la universidad con licencia, hay que aprovechar ese Excel que nos comparte la universidad con licencia. En la primera sesión que expliqué esta capacitación de Excel, les enseñé cómo bajar el Excel y cómo instalarlo, el Excel oficial, el Office que nos comparte la universidad. Entonces, para que repasen los videos, si llena la asistencia, les mandan el link con todas las capacitaciones, busquen en la primera o la segunda y les explico cómo descargar el Microsoft 365 que nos comparte la universidad. Bueno, Qué pena, profe, tengo una pregunta, otra pregunta. sí. Referente a lo que usted estaba comentando ahorita de lo del Office. Lo que pasa es que yo tengo otro Office que pues como que ya caduca o bueno, no me funciona. Y entonces yo quiero descargar el de la universidad. Pero entonces mi pregunta es, si yo quito el que tengo y instalo el otro, ¿se me daña alguno de los archivos que tenga o algo así? No, no les pasa nada. Ah, ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Esa era la duda. Sí,
Sí, sí, Profe, me parece bien que instalen el Office de la universidad, que es buenísimo porque es con licencia y tiene la ventaja que cuando utilizamos Microsoft 365, siempre vamos a tener una versión de Office actualizada. Vale, perfecto, muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta, muy similar a la que le acabaron de hacer. Yo compré un computador y entonces, pues ya tiene Office, tiene Word y eso. Según las indicaciones que leí, dice que hay que eliminarlas. Entonces, yo soy un poco, que me crecieron las piernas. no conozco bien del tema. Entonces, ¿usted me podría indicar qué puedo hacer? ¿Los elimino y instalo el otro? Sí, es desinstalar el Office. Por panel de control busca agregar o quitar programas, desinstala el Office que tenga e instala el que nos provee la universidad y con ese va a poder trabajar. Y Para esperar, porque tengo no le va a entendido pasar nada a que, sus archivos previos. y eso lo puedo hacer hasta el 17, ¿no? Tengo entendido que el correo institucional lo activan hasta el 17, porque lo he intentado hacer, pero he ingresado mi correo y me dice que todavía no existe. O sea, si no tiene el correo institucional, todavía no se puede. Si no lo tiene disponible, si ya tiene disponible el correo institucional, entonces sí lo podrá hacer. Esa es una obligación, tener ese correo para poderlo descargar, ¿correcto? Sí, es el correo que nos asigna la universidad institucional. Ah, bueno, señor, le agradezco muchísimo. Bueno, con mucho gusto. Pues digamos que si hay dudas adicionales, fíjense que nos acaba de compartir Jonathan Profe, por el chat algunos correos para comunicarse con la biblioteca. profe, Sí, el correo de la biblioteca. una pregunta, profe. Sí, señor. Yo soy nuevo y pues el correo institucional no me funciona. Entonces yo quiero saber si en la asistencia uno coloca el correo personal y llega el link de la grabación. Sí, el correo personal lo pueden poner en la asistencia mientras tienen el de la... ¿Está Jonathan? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo, bueno, logré acceder al correo institucional y descargar pues el programa que usted dice que descarguemos. Pero tengo un pequeño problema y es que, bueno, yo eliminé el programa que tenía aquí en mi computador y me sale cuando voy a entrar allá al programa que descargué, todo en Excel me sale totalmente en inglés. Em, Aquí por archivo, espérame, creo que yo tengo un video explicando eso. Mira, em, ¿Tú bueno, lo encontraste? entonces, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Quién me habló ahorita? Laura Mercado, profe, de Santa Marta. Listo, Laura. Entonces, este video es para ti. En el canal tengo una explicación de cómo cambiar el idioma de Excel, ¿listo? Mire, este es el video. Cómo configurar en Excel en inglés u otros idiomas. En el caso tuyo no es configurar en inglés, sino es configurar en español porque instalaste la versión en español. Perdón, en inglés. Entonces te mando el link de ese video. Ahí lo puse en el chat. Ahí explico. Aquí la explicación es cómo pasarlo al inglés, pero lo que tú vas a hacer es lo contrario. Pasarlo no al inglés, sino al español. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Vale, con mucho gusto. Feliz noche. Profe, qué pena, yo tengo una última pregunta, disculpe. Sí. ¿Me podría recordar cómo es en dónde puedo ver el procedimiento para la instalación del Office? El procedimiento está explicado en la primera sesión de Excel básico. Ahí sí el link está disponible. Si llenan la asistencia, ahorita de correo les llega el link con todas las grabaciones de todas las capacitaciones y dentro de ellas está la de Excel.
Entonces miras la Vale. primera y la segunda sesión, ahí hago la explicación. Vale, muchísimas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces, fíjense, Compañero, para recordarle que envié el antes, enlace de las grabaciones. ok, entonces Jonathan nos compartió el enlace de las grabaciones y también fíjense lo que nos acaba de compartir Iván. Iván nos está compartiendo el link de soporte para quienes tengan problema con instalar el Office. Entonces, por favor, todos, voy a copiar el correo y pegarlo una vez más. O fíjense que Iván Fernando nos acaba de compartir ese correo. Entonces, para que todos, por favor, a ese correo que nos compartió Iván, ahí es el soporte para la instalación de Office. Cualquier problema que tengan, se comunican y él les dirán cómo proceder al respecto. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos dentro de 15 días. Continuamos con nuestra sesión de Excel básico. Gracias por el apoyo a Jonathan y feliz noche para todos. Ok, feliz noche para todos, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Así damos por finalizado a esta sección.